Economía, finanzas, soluciones, propuestas nacionales, internacionales. El Dato, por José Luis Moncada. Muy buenas noches, este miércoles 11 de septiembre, cambiamos de día por un tema del partido del día de ayer. Felicidades a todos los niños, que el día de ayer fue el Día del Niño en su casa. Espero que sus padres se hayan portado bien con ustedes y les hayan dado muchos regalos, ¿verdad? Y para que la economía se dinamice un poco. Esta noche vamos a tocar un tema muy interesante que yo creo que nos tiene preocupado a muchos los hondureños que estamos pensando en el desarrollo y el crecimiento del país y sobre todo en la generación del trabajo. Y es un tema de la inversión. ¿Qué es lo que está pasando con la inversión del país? Y lógicamente tenemos que tocar un estudio, un documento que hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos que hace un diagnóstico y un reflejo de lo que muchos ciudadanos norteamericanos, empresarios, inversionistas han podido manifestar en encuesta. Este es un estudio que responsablemente el gobierno de Estados Unidos hace en todo el mundo, en todos los países, para facilitarle a sus nacionales pues tomen la mejor decisión de inversión en cada uno de los países. Así que yo ese estudio lo veo de esa manera y creo que es un instrumento que más bien nos sirve a nosotros para poder analizar cuáles son las debilidades que tenemos, cuáles son las fortalezas y cuál es la tarea que tenemos que hacer. A mí me preocupa sinceramente que el clima de negocio y de inversión en Honduras se está deteriorando aún más. Es decir, hay situaciones particulares que el gobierno de la República, yo creo que no sé si lo han pensado, si lo han analizado o no, y este no es un tema político, es una visión de una persona que está interesado en que el gobierno sea exitoso, porque en la medida que es exitoso el gobierno, el país va a crecer. Pero hay acciones que no comparto, como ser el tema de el CIADI, es decir, denunciar el CIADI que ya se venció el 26 de agosto, los 6 meses que pasaron, nos da una condición un poco difícil para muchos inversionistas que confían en el CIADI como un mecanismo de solución de cualquier controversia. No quiere decir que no hay otros mecanismos, pero el CIADI ha sido exitoso. Y es más, el 60% de los casos que se han presentado son los estados que han ganado. Así que este es un tema que realmente es preocupante y la falta y la debilidad de una Procuraduría de la República, un Ministerio de Finanzas y otros sectores para poder más bien iniciar diálogos de negociaciones para evitar a esto, me parece que es débil. El otro tema es la denuncia de la extradición, el acuerdo con Estados Unidos. Indiscutiblemente esto lo que está haciendo, favoreciendo y dando condiciones para que acciones ilegales puedan continuar y realmente no creen en la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana y el ambiente claro para lo que es la actividad de inversión de Estados Unidos, de Europa y de cualquier país y de los propios hondureños. Ojalá que esto se pueda revertir porque indiscutiblemente si es un tema político y relación y geopolítica y todo lo que queramos decir, su impacto en la economía también es negativa. Igualmente esos mensajes de situaciones de rompimiento del tema constitucional, de la gobernanza y demás, realmente nos implica que el país está en una crisis social y política. Yo he tenido llamadas de Europa y amigos de otros países preocupados porque escuchan a la Presidenta de la República hablando sobre esta temática, que tal vez es internamente de una problemática política interna del partido del gobierno, tiene un efecto para todos los hondureños. Ojalá que superemos este diálogo que realmente no nos lleva a tener el mejor clima de negocio. Los dejo con un video que nos va a hablar un poco sobre esta temática y luego pasamos con nuestra invitada de esta noche. El tema de la semana es presentado por Davivienda. Elige solidez, elige Davivienda. El clima de inversión se refiere al conjunto de condiciones económicas, políticas, sociales y legales que influyen en la confianza de los inversionistas para establecer o expandir negocios en un país. En Honduras, la inversión es fundamental para sectores clave, como la manufactura, la agricultura, el turismo y la energía.
Atraer inversión permite al país generar oportunidades de desarrollo, incrementar su competitividad global y mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. Para que el clima de inversión sea atractivo, los inversionistas buscan estabilidad política, seguridad jurídica, un marco regulatorio claro y previsibilidad en las decisiones gubernamentales. Uno de los elementos más importantes del clima de inversión es la seguridad jurídica. Este concepto implica que los inversionistas tengan certeza sobre la protección de sus derechos y sus inversiones bajo las leyes del país. La falta de seguridad jurídica genera un ambiente de incertidumbre y riesgo para los inversionistas, lo que puede llevar a una reducción drástica en la cantidad de capital que entra al país. En la actualidad, Honduras ha denunciado el tratado con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, con el Banco Mundial, lo que genera incertidumbre para los inversionistas. Asimismo, el país denunció el tratado de extradición con los Estados Unidos, el cual facilita la cooperación internacional para llevar ante la justicia a individuos acusados de delitos graves como el narcotráfico y la corrupción. Eliminar el tratado de extradición podría enviar señales negativas a la comunidad internacional sobre el comportamiento de Honduras con el combate a la criminalidad y la corrupción. Esto afectaría gravemente la confianza de los inversionistas, que podrían percibir al país como un lugar menos seguro y menos comprometido con el Estado de Derecho, lo que debilitaría aún más el clima de inversión. Igualmente, los mensajes o las denuncias sobre la interrupción del orden constitucional generan incertidumbre entre los inversionistas, lo cual debilita el clima de inversión. Hoy en El Dato conozca cuál es el entorno que ofrece Honduras a los inversionistas, además de los desafíos y las ventajas de la inversión extranjera en el país, mediante una completa entrevista con una especialista en gestión estratégica e inversiones privadas. El tema de la semana fue presentado por Davivienda. Elige solidez, elige Davivienda. Bueno, indiscutiblemente creo que el video hace referencia de la crisis que tenemos en inversión. El gobierno de la República da algunas estadísticas cuando la inversión, el 80%, si no decir el 90%, es reinversión de las actuales inversionistas que sus utilidades las vuelven a invertir. Es decir, quieren seguir manteniéndose en Honduras. Hay que atraer más inversión, pero mientras no cambiemos las políticas, fortalecemos esa institucionalidad pública y esos mensajes mediáticos que realmente no nos dan las mejores condiciones, va a ser bien difícil. Y mientras no tengamos eso, no vamos a tener mayor desarrollo, mejor trabajo, no va a haber generación de impuestos y por lo mismo vamos a tener mayor pobreza, los hondureños se están yendo del país y los indicadores macroeconómicos van a ir en caída. Vamos a ir a unos mensajes comerciales y regresamos con nuestra invitada esta noche, queriendo compartir un poco lo que ese estudio, ese documento del Departamento de Estado nos refleja y como digo, de nuevo, tenemos que tomarlo positivamente, propositivamente, como un mensaje para poder mejorar. Mensajes comerciales. Ficosa, comprometidos con el crecimiento de todos los sectores de la sociedad. Un compromiso firme con nuestros colaboradores, comunidades y región. Ficosa, cuando llegas lejos, todos llegamos lejos.
Regresamos. Nuestra invitada de esta noche, El perfil de hoy. Jacqueline Fouliam, consultora en gestión estratégica, inversiones privadas y desarrollo económico. Egresada de la Academia Militar de West Point, Nueva York, cuenta con una maestría de Relaciones Internacionales y Economía de la Universidad Johns Hopkins en Washington, D.C. Consultora en gestión estratégica, ocupó el puesto de secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones y también se desempeñó como negociadora del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos. El perfil de hoy. Jackie, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Gusto en tenerte de nuevo, creo que es la segunda vez que estás en El Dato, así que aparte de eso es una asidua de mis asiduos públicos que tiene el programa, todos los martes me manda ahí al final, qué bueno que estuvo y todo lo demás, así que agradezco realmente a Jackie que está aprovechando lo que queremos compartir con ustedes. Antes de comenzar, Jackie, cuéntame una cosa, porque nunca lo hemos hablado. ¿Qué te motivó a ir a West Point? Bueno, pues estaba muy joven, estaba viendo oportunidades para estudiar y mis papás de veras no tenían tantos recursos, entonces estaba buscando becas para poder estudiar algo pues que me abriera las puertas profesionales en la vida, y se dio el caso que llegaron a la escuela donde yo estaba, la escuela americana, a ofrecer estas becas. Entonces yo llegué, vivía con mi papá y le dije a mi papá, mira qué le parece, y él había sido soldado durante la guerra de Corea, ¿verdad? En el ejército de Estados Unidos. Entonces hablamos de eso y me dice, pues fíjate que los mejores oficiales que yo tuve fueron los de West Point, ¿por qué no aplicas? Es decir, entonces ahí se empezó a dar vuelta la cosa y al fin apliqué y me aceptaron como una de las primeras, la primera extranjera en la Academia Militar de Estados Unidos y bueno, y aquí estoy. ¿Y cómo fue esa experiencia? Cuéntanos, porque yo creo que al público le interesa saber cómo una mujer se desarrolló en West Point, que es una de las escuelas con mayor prestigio, pero mayor exigencia, ¿verdad? Mi padre fue militar y yo pues tengo los antecedentes de lo que es West Point. ¿Cómo fue esa exigencia? ¿Cuáles fueron esas metas físicas, sobre todo, que no son fáciles? De veras que la parte física, a veces la gente dice como es el mayor reto, pero el mayor reto de veras es la parte psicológica. Yo venía de una casa, todas mujeres, más o menos protegida, ¿verdad? A entrar en un mundo nuevo, es decir, comida nueva, que la gente solo hablara inglés, en mi casa hablábamos los dos idiomas, entonces la cultura completamente distinta, fue un impacto psicológico muy grande. El reto académico también, porque es muy pesada, es decir, académicamente muy pesada la academia. La parte física, tal vez los primeros 2 o 3 meses acostumbrarme al nivel que exigían ellos, porque exigían que uno fuera aumentando, y no me fue nada mal en esa parte, pero sí la parte psicológica, el extrañar los frijolitos y las tortillas de uno, ¿verdad? Eso yo creo que fue lo más difícil. Lo más difícil es decir, simplemente la parte de los aspectos psicológicos, la parte cultural, el que uno ya tiene ese arraigo en Honduras, muy difícil vivir fuera. Me ha tocado 3 veces en mi vida vivir fuera, pero el día que ya regreso del todo y que aterrizaba en Toncontín, era la persona más feliz del mundo. Y dime una cosa, ¿y cuando regresaste te integraste a las Fuerzas Armadas de Honduras? Sí, como subteniente. Estuve en las Fuerzas Armadas y después serví 11, casi 12 años y después ya me salí como capitán. ¿Y hasta qué cargo llegaste? Capitán. ¿Y por qué te saliste? Ahorita fuera general, jefa del Estado Mayor. No, ya estoy retirada, ya mi promoción, todo el mundo está afuera. De veras que yo tenía ganas de hacer cosas en la empresa privada. Tenía ganas de ser empresaria, entonces me salí, puse una empresa, no me fue tan bien, ¿verdad? Entonces lo que dice uno sabe que después pues fui contratada ya por una multinacional muy grande, agraria aquí, o agrícola, ¿verdad? Agroindustrial. Entonces así empezó la carrera. Ella tenía una carrera más o menos ecléctica, muchos retos. Yo siempre me estoy retando. Eso fue lo que sí me enseñó West Point, es decir, que uno tiene obstáculos, tiene retos y uno los sobrepasa y después se vuelve una persona más fuerte, psicológicamente, físicamente, intelectualmente. Entonces siempre la educación constante, el ejercicio constante y el retarse a hacer cosas muy distintas, aún profesionalmente, que puede ser un riesgo, pero es decir, ha sido parte de mi vida. Bueno, interesante. A mí siempre me gusta que nuestros invitados conocerlo, porque así ustedes pueden interpretar, pueden evaluar mejor
realmente lo que va a compartir con nosotros. Entonces, el simplemente hecho de haber sido egresada de West Point da ubica claramente cuál es el pensamiento disciplinado, ordenado, serio de lo que es Jackie. Vamos a hablar sobre lo que es el clima de inversión. Jacqueline trabajó recientemente como directora ejecutiva del Consejo Nacional de Inversión, así que tiene fresco un tema que viene arrastrando el gobierno de la República, pero que tiene subidas y bajadas, pero no ha tenido estabilidad y crecimiento como a mi parecer debería ser, y que lo veo en otros países cercanos, como decir Costa Rica, que la gente a veces critica que por qué. Bueno, la realidad es esa. Costa Rica tiene una política de inversión muy clara y muy sostenida, de muchos años, de muchas décadas, con cambio de gobierno. Ahorita tiene 26 proyectos de inversión nuevos en este año en Costa Rica. Y uno pregunta, ¿y en Honduras cuántos hay? 1 o 2, y para de contar, y han costado mucho. Entonces, vamos a hablar un poco con este clima de inversión. Nosotros mencioné el informe que hizo el Departamento de Estados Unidos, Jackie, que dicho sea de paso, fue mal recibido por el gobierno de la República, cosa que yo realmente no comparto, porque a las cosas hay que verle el lado positivo. En primer lugar, no están criticando un gobierno, ni están criticando la política, están desarrollando un estudio como parte de la obligación de un Estado con sus connacionales a decirles, en todos los países del mundo donde ustedes vayan, nosotros les vamos a tener un análisis, un estudio para que ustedes puedan definir, concretar y hacer los negocios de acuerdo a sus objetivos, su misión, con los riesgos que ya asumimos. Así es, de veras, el Departamento de Estado produce 170 informes para diferentes economías del mundo, donde sus connacionales tienen, es decir, inversiones o están pensando invertir. Siempre quiere más o menos un análisis de mercado. Y es una cosa muy básica, es una descripción, es decir, no es una crítica, es una descripción, es decir, describen qué es lo que hay y lo que hacen es como dividen en diferentes secciones esta información que necesita un potencial inversionista o un inversionista existente. Una de las cosas que ponen, digamos, en el caso, empiezan a ver, en el caso de Honduras, primero describen un poco el país, el mercado, ¿verdad? Es decir, y después ponen cuáles son los atractivos para las inversiones y después ponen los retos en gran medida, ¿verdad? En un resumen ejecutivo muy básico, y después van desarrollando diferentes temas. Entonces, es un documento excelente. A mí me parece un documento que más bien los hondureños deberíamos agradecer que nos lo pongan tan clarito, porque así es como nos ven de afuera. A veces uno, y yo que estuve trabajando adentro en la parte de atracción de inversiones, yo lo miraba de una forma y ellos lo miran de otra. Y uno tiene que aprender, porque ¿quién es el que arriesga el dinero para invertir? Y a quién quiere uno atraer es a este extranjero, en el caso de los Estados Unidos, pero puede servir para cualquier otra, porque el clima de inversiones define solo ciertos parámetros de qué es lo que está ocurriendo en ese año pasado en el país. Veamos la siguiente filmina sobre algunos aspectos del entorno. Sí. Entonces, digamos que qué es lo que nos dice, ¿verdad? ¿Cuáles son las características, los atractivos? ¿Qué es lo que tenemos? Primeramente, la proximidad con los mercados estadounidenses. Ese es tal vez nuestro punto de venta más fuerte, ¿verdad? El que nosotros estamos a 45 horas en buque y a 2-3 horas en avión en la parte sur de Estados Unidos. Es decir, de veras estamos muy cerca del mercado consumidor más grande del mundo. Luego, también los bajos aranceles, porque ya tenemos un tratado firmado con Estados Unidos, el Tratado de República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de libre comercio. Luego, que nosotros tenemos recurso humano y que está bien organizado, ¿verdad? Es decir, que tiene sus sindicatos, que hay una ley sindical. Entonces, esto es algo que es atractivo para las inversiones, porque lo que quieren es no tener problemas laborales. Es decir, una de las cosas que cualquier inversionista le huye es problemas con las personas y los colaboradores. Y luego también que la reserva la dotación de recursos naturales excelentes, ¿verdad? Nosotros tenemos costas, tenemos tierra arable, tenemos un montón de minerales, tenemos varios diferentes recursos naturales que se pueden convertir luego en una industria o diferentes compañías. Veamos los retos que encontró el informe.
Ok, los retos en gran medida engloban el concepto de incertidumbre. Entonces, cuando lo miramos, uno de los problemas que tienen es que este gobierno y varios de los gobiernos muchas veces no ponen como muy claras las reglas del juego. Una cosa es que haya claridad en las reglas del juego. Una de las cosas que yo hice cuando estaba en el Consejo Nacional de Inversiones fue poner toda la regulación y todas las leyes que tenían que ver con la inversión en inglés, las mandé a certificar con la Secretaría de Relaciones Exteriores y entonces se puso en la página de cni.hn. El otro día entré a la página que está hecha de nuevo, muy bonita, muy moderna, y no lo encontré. Llamé a decir qué es lo que pasó, porque aquí entonces me dice que están construyendo una nueva plataforma, pero es muy importante poner la información en el idioma internacional de los negocios, que es inglés. Después, uno de los problemas que se está viendo en la parte de seguridad, de aquí viene a la seguridad jurídica, a la seguridad personal, a la seguridad de los bienes. Todos los problemas de seguridad los definen, los describen como uno de los retos. Y la insuficiencia en el Estado de Derecho, porque hay ciertas partes de nuestro país en que tristemente no hay tanta institucionalidad. Se puede decir, ¿verdad? Hay un problema, nosotros tenemos un problema de crimen organizado, lo dicen de una manera diplomática, pero ese es uno de los retos que enfrentan muchos inversionistas. La electricidad, esa infraestructura tan necesaria para el desarrollo, sigue siendo uno de los problemas principales. Yo siempre lo defino como el problema principal para la atracción de inversiones en este momento. Simplemente porque el tipo de inversiones que necesitamos son inversiones como fábricas que necesitamos generar mucho empleo y no hay suficiente energía fiable y disponible, ¿verdad? En ciertas partes, el litoral atlántico especialmente. Y luego, estos de los problemas de la tramitología. Siempre el problema que siempre dicen, ¿verdad? Que las concesiones, las licencias, los trámites o los servicios, se puede decir, que el gobierno da a su ciudadano corporativo. Esa relación todavía no es suficientemente fuerte. Entonces, ese es más o menos lo van definiendo cuáles son los retos principales que tiene nuestro país y eso define el clima de inversión. Y la infraestructura, que lógicamente es básica, carreteras, puertos, Sí. aeropuertos, que tengan las condiciones realmente. No es que no hay nada, pero no tienen las condiciones óptimas para hacer procesos Sí. de comercialización, de transporte, de envío con la mayor facilidad y a unos costos accesibles. Así es, y una de las cosas, digamos, en otros informes, porque yo he visto otros informes, ya dicen, este es el reto principal, que no hay carreteras, ¿verdad? Hay algunos países muy grandes, Sudamérica, Bolivia es uno de los ejemplos, Tanzania, Kenia, son países que tienen casi toda la población como toda agrupada en un lado y después existe la mina queda del otro lado o el área que se podía explotar agrícolamente queda muy lejos, entonces no hay carreteras buenas. Aquí no, aquí dicen que simplemente tal vez no hay el suficiente mantenimiento y esto lo hablan especialmente por, digamos, algunas carreteras de Occidente, ¿verdad? Que, es decir, sí se mandan a hacer, pero no se logran mantener. Ok, vamos a un mensaje comercial y regresamos con la última parte de lo que es este informe y vamos a entrar en lo que realmente es construir un clima de inversión. Banrural, ahora en Autobancos S.A. Realiza el pago de tus préstamos, tarjetas de crédito y depósitos sin bajarte de tu vehículo. Visítanos en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Ciguatepeque, El Progreso y La Ceiba. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
El dato de la semana. La industria hondureña del cultivo de camarón cerrará el 2024 con el peor resultado en la última década debido a problemas de acceso a mercados como Taiwán y México. Según la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras, ANDA, el volumen exportado de camarón alcanzó una cifra de 39.877.251 libras, con una caída de 12.382.141 libras respecto a enero-agosto de 2023, el cual reportó un total de 52.259.392 libras exportadas. Esta reducción en valores porcentuales representa una caída de 23.69%. La ruptura de las relaciones diplomáticas entre Honduras con Taiwán es el factor clave que más ha impactado en las exportaciones de camarón cultivado en Choluteca y Valle, ya que disminuyeron de 16.112.755 a 5.963.893 libras, equivalente a una caída de 10.148.862 libras, lo que representa una reducción en valores porcentuales de 62.98%. Asimismo, México mantuvo cerrado su mercado desde el 26 de febrero al 7 de mayo de 2024 a las importaciones hondureñas por supuesta triangulación del camarón desde Ecuador. Esta situación ha impactado en las cifras de ventas al bajar de 15.669.092 a 10.518.510 libras, que representa una reducción de 5.150.582, generando una caída en valores porcentuales de 32.87%. La caída de las exportaciones del camarón impacta en la generación de divisas, al bajar de 175.2 a 141.7 millones de dólares, con una disminución de 33.5 millones de dólares y de 19.12 puntos en valores porcentuales. Para 2024, de acuerdo con estimaciones preliminares de expertos que conocen el sector acuícola de Honduras, el volumen exportado de camarón se reducirá entre 15.5 y 17.5 millones de libras y con una disminución entre 50 y 55 millones de dólares en la generación de divisas. Debido a esta situación, el Congreso Nacional aprobó hace algunos meses el acuerdo de cosecha temprana de camarón entre el gobierno de Honduras y la República de China, brindando acceso al mercado chino del camarón hondureño, sin tener que esperar la vigencia del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, el volumen de compra por parte del mercado chino aún no sustituye esta caída en las exportaciones del camarón hondureño y las divisas que genera para el país. El dato de la semana. Bueno, regresamos y vamos a ver ahora cuál es esa descripción y análisis de los aspectos más importantes de ese clima de inversión desde el punto de vista del Departamento de Estado de Estados Unidos. Veamos, Jackie, descripción y análisis, apertura a la inversión. Describen inicialmente cuál es la apertura a las inversiones que tiene Honduras, bueno, y es a cualquier inversión, ¿verdad? La inversión privada, ¿cómo se trata? Entonces, si hay apertura, claro, después empiezan a definir que sí la hay, porque hay todo un estamento legal de las leyes y las regulaciones de inversiones en los diferentes sectores, ¿verdad? Nosotros tenemos ley para inversión en turismo, tenemos una ley de minería, tenemos varios diferentes aspectos. Entonces, hay un estamento legal, hay regulaciones, hay reglamentos, sí existen. Entonces, eso también lo analizan. Analizan algunos problemas que hay con algunas, ¿verdad? Que a veces no hay claridad. Una de las críticas que nos hicieron hace el año pasado, hace 2 años, hace 3 años, y que nosotros lo hablamos con la gente de la sección económica de la Embajada de Estados Unidos, es que sí existen muchas diferentes ministerios, el Consejo Nacional de Inversiones, es decir, varios entes que tienen que ver con la inversión privada, y unos
Es decir, a veces el inversionista, especialmente el inversionista nuevo, habla con todas, pero después no sabe cuál es el paso a seguir. Entonces no está como bien definida la ruta del inversionista, que es una de las cosas que yo lo hablé con el que ahora es mi sucesor en la Secretaría, Miguel Medina, ¿verdad? Entonces, ¿qué le digo yo? Tienen que hacerlo bien claro, eso tiene que aclararlo y que todos hablen el mismo idioma, porque si no... Sí, yo siempre lo he dicho, que debe haber una institucionalidad seria, fuerte, consolidada, porque en la actualidad tenemos el ministro de Inversiones, el Consejo Nacional de Inversiones, que ya depende de él. Tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio, que es otro. Y tenemos el Ministerio de Desarrollo Económico. Las 4 instituciones, más otras que están abajo, como aduanas, CEFIN y todas, tienen que ver con el tema, pero no hay una institución donde se consolide todo, donde se armonice toda la política estatal en todas las diferentes secretarías, direcciones, sector privado y todo lo demás, de manera que el inversionista venga a una sola oficina y ahí pueda entender todo lo que es el proceso para poder llegar a Honduras y ser inversionista, como lo hace Costa Rica, como lo hace Chile, como lo hace Brasil, como lo hace México, de una manera organizada. Entonces, el inversionista tiene claro y rápidamente cómo poder entrar y actuar en Honduras. No, y también acordate que está CEFIN, porque todo lo que era coalianza, toda la parte de las inversiones público-privadas, que son muy importantes para economías en desarrollo, todos los regímenes de incentivos quedó entre finanzas y quedó en la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces, a veces, es decir, uno tiene que agarrar de la mano, que es lo que a veces hacíamos, agarrar de la mano y lo llevamos. Aquí tiene que hacer esto, aquí tiene que ayudarle con los trámites iniciales a muchos inversionistas, porque ese es uno de los problemas. Bueno, otro de los temas que definen, y lo define muy el sector financiero, porque la mayoría de los inversionistas llegan con ciertos fondos propios, pero usualmente uno utiliza los fondos que están en la banca local o los que uno puede nacionalizar a la banca. Uno trae, digamos, dólares de donde uno, de Kansas, por decir, y yo voy a poner una fábrica de puertas de madera, entonces yo hago una transferencia, la tengo que hacer en un banco, ¿verdad? Tengo que seguir toda la regulación de la Comisión Nacional de Banca y Seguro, pero también finanzas y Banco Central muchas veces tienen que ver con eso. Si es suficientemente grande la inversión, también tienen que ver. Entonces, el sector financiero organizado, que ese es uno de nuestros buenos puntos, un punto atractivo para las inversiones. Es una banca sólida, es una banca sólida, seria, actualizada. Y también tenemos banca internacional y banca local adentro del mismo país y compiten a la par. No hay que un banco se le da más beneficios que otro banco. Entonces, es eso. Y después tenemos Banadex y Banprovio, los bancos estatales también tienen su parte. El ecosistema financiero, de veras que siempre nos pone como buenos puntos y para inversiones y también para economía, desarrollo. Y el otro tema son las alcaldías, porque me parece que las alcaldías juegan un papel importante porque cada uno se ubica en diferentes municipios y la alcaldía tiene que emitir permisos, cobrar impuestos, generar condiciones de infraestructura para que las empresas se desarrollen. Y en la parte de gobierno local, que le dicen ellos, las alcaldías, ellos lo describen en diferentes puntos. Uno lo describen en la aplicación de reglamentos o regulaciones, porque como las alcaldías no se rigen que una tasa de la alcaldía es una ley del Congreso. Simplemente es un acuerdo, ¿verdad?, a nivel local de qué tasa se le va a poner a los ciudadanos corporativos, ¿verdad?, todas las empresas nacionales o extranjeras. Entonces, eso dicen que muchas veces los trámites y la discrecionalidad en el desarrollo de los planes de arbitrio es algo que es difícil para desarrollar el modelo financiero, es decir, la previsibilidad del modelo financiero de una inversión. Entonces, eso lo tienen después. Siempre describen las empresas estatales, porque en algunos países las empresas estatales tienen beneficios más allá de lo que le dan a las empresas privadas. Entonces aquí definen empresas estatales, pero aquí no tienen mayores beneficios. Aquí hay trato igualitario, trato nacional a todos, excepto en unas partes, que son las aerolíneas, es decir, hay hay como pocos sectores en el cual se le veda, ¿verdad?, o se le restringe la propiedad a un extranjero, por cosas de seguridad nacional. Pero digamos, en países como del Golfo Pérsico, se puede decir, ahí las empresas del Estado, que casi todas son empresas estatales, ¿verdad?, o en China, que las empresas del Estado, ellos tienen
otro estamento legal en comparación a los que vienen de afuera. Entonces, es una diferencia. Ahora, yo creo, y ya aquí para terminar esto y entrar un poco en el clima de inversión y el tema de incertidumbre, porque el clima de inversión tiene que ver mucho con esa incertidumbre. Entonces, el clima se pone un poco movido porque hay incertidumbre. Pero previo a eso, yo creo que en muchos de los países de América Latina, de Asia, se desarrollaron por eso las zonas de desarrollo, porque simple y sencillamente las zonas de desarrollo lo que tienen son unas condiciones, unos incentivos que realmente atraen a los inversionistas a poder desarrollar con mayor agilidad, con menos costo, realmente esa inversión, dejando impuestos, tal vez menos, pero si dejan impuestos, dejan mano de obra, generación de trabajo, dejan riqueza, pero porque las mismas condiciones generales no se crean de esa manera. Entonces aquí estamos hablando de las sedes que mal calificadas, endiabladas, por así decirlo, aquí en este país, cuando simple y sencillamente la ley, como puede tener un efecto igual en muchos países, puede tener en Honduras. Si hay elementos dentro de esas leyes que realmente van en contra de la soberanía, era bien sencillo, era expulsar de la ley esos temas que contaminaban, que generaban ese discurso político de que la soberanía, que no sé qué, y un montón de situaciones que realmente lo que han venido es entorpecer la atracción de la inversión. Porque quieras o no, cuando se oye afuera y la gente analiza en el fondo, dice, bueno, este país en condiciones normales no se puede invertir y en condiciones extraordinarias tampoco. Entonces, caemos en una esfera nada atractiva ya aquí. Sí, no, ya sé. ¿Y por qué es que se han creado, ¿verdad?, los conceptos de zonas especiales de inversiones? Se puede decir desde 1950 prácticamente hay las zonas. Hong Kong así se desarrolló, China también. No, pero las zonas francas es una zona especial en que una zona pues importaba algo, usualmente cerca de un puerto, algún tipo de bien primario, lo convertía y lo reexportaba. Entonces, el concepto de zonas francas, después una zona industrial de procesamiento, las zonas libres turísticas, todas se desarrollaron por tal vez dos condiciones principales. Una es eficiencias. Crean unas eficiencias porque van creando en una misma zona todo un pequeño ecosistema para poder generar ese bien final para venderlo. Entonces, cuando uno crea un sistema, un ecosistema geográfico, se puede decir, uno lo está haciendo rápidamente, crear el ecosistema para poder rápidamente producir, sacar réditos y se genera pues todos los colaterales de una buena inversión, que son empleos, seguridad social, articulación de la economía, etc. Luego, otra de las razones es porque el uso digamos, las leyes de 1950 no eran tan claras para las inversiones, se puede decir. Y las subsecuentes, la del 92, después la del 2011, que es lo otro, que tienen que ver con inversiones, las leyes y sus reglamentos no están suficientemente claros para su aplicación. Para dar seguridad y competitividad. Y yo por eso es que siempre lo miré y lo miré con mis colaboradores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para agilizar? Porque que era uno de los temas principales, era la energía y la tramitología. Esas son las dos cosas que se quejaban la mayoría de los inversionistas. Entonces, ¿cómo le podemos hacer más fácil, más ágil, que el expediente que presenta, que se analice rápidamente, que se analice técnica, legalmente, etcétera, pero que se les dé una solución más rápida? Porque de veras, eso de escuchar esa historia de que llevo 4 años esperando para que el Ministerio X o el Ministerio Y me dé una contestación. Y por eso es la reacción de las zonas especiales, sí, es eso. Que van a crear unas condiciones con mayor facilidad. Con mayor facilidad y mayor agilidad. Porque a veces no es el costo. La gente me dice, no, que muy no, si no es tan caro invertir en Honduras. Pero sí es caro el tiempo, porque el tiempo es dinero, ¿verdad? Uno pide un préstamo a un banco y cuando está pagando mes a mes, uno sabe que el tiempo es dinero, se da cuenta. Entonces, esa es una es decir, de las condiciones que existen en nuestro país todavía, y por eso es que el afectar a las zonas existentes especiales lo tenemos que hacer con mucho cuidado, porque deberíamos poder sustituirla con una eficiencia de gobierno o con la creación de clusters, ¿verdad? Con la creación de esos ecosistemas. Claro, y eso es el tema. Yo no quiero entrar mucho, pero yo no es que soy... me dicen defensor de la sede. No, yo simplemente veo que hay condiciones en marcos legales revisados
y adaptado a las condiciones para que podamos traer zonas de desarrollo de inversión que realmente generan trabajo. Y eso es lo que, desde el punto teórico y práctico que yo conozco, puede crear desarrollo en un país con condiciones competitivas a nivel de los otros países. Vamos a hablar un poco de la incertidumbre. Vámonos a la firmina incertidumbre, porque para pasar un poco a cuáles son los mejores escenarios. En términos generales, hablemos de la incertidumbre, tenemos 2 firminas, pero tratemos de sintetizarlas. Ok, una de las cosas que mencionan y creo que le causó mayor roncha a esta administración fue que describen que los esfuerzos por la administración Castro Sarmiento por refundar al país para combatir la corrupción y hacer que la economía funcionara para todos los hondureños, que es muy bien intencionada. Es decir, su objetivo final es muy bueno, pero en la práctica y en tratar de poner muchas veces los mensajes que están dando varias de las personas que trabajan, funcionarios públicos, etcétera, que trabajan en los diferentes aspectos de inversiones, hablan sobre culpar de la corrupción y la pobreza a la empresa privada. Entonces, eso es eso no va con el... Es un mensaje político prácticamente. Sí, no va de veras con lo que la intención de la administración. Entonces, un mensaje muy fuerte, y para cualquier inversionista que digan, Dios mío, pero ¿qué tipo de empresas hay ahorita en Honduras que ellas son las que han causado la corrupción y la pobreza? Entonces, cuando miran, entonces la gente se asusta, dice, bueno, pues estos van a ser mis pares ahí, o a mí me van a acusar porque yo voy a entrar a ese mercado y a mí me van a acusar de que yo estoy creando pobreza y corrupción cuando yo lo que sé es hacer puertas bonitas y crear empleo y las vendo y tengo un crédito y pago mis impuestos. Es decir, los inversionistas lo miran con una visión completamente distinta. Dice, mire, yo sé hacer este bote, yo lo hago bien, ¿verdad? Yo sé las máquinas que las necesito para hacer y sé de dónde importarlas y voy a pagar mis impuestos y voy a lidiar con aduana y con ARSA y el agua la voy a agarrar de un pozo y voy a pedir mis permisos. Eso es lo que está viendo. Pero dice, y encima de todo eso, me van a acusar de que yo creo pobreza y corrupción. Entonces, eso es un mensaje que ha chocado muy fuerte, y este último año, porque se analiza del año pasado, fue de roces. Entonces, eso es tal vez uno de los temas que pone. El otro de los temas de incertidumbre... Vemos la siguiente firmina, es la que evaluación del marco regulatorio. Sí, de la parte de las leyes que no son claras y que en ciertas partes han habido cambios en esas leyes que han creado mayor incertidumbre, ¿verdad? El marco, es decir, la ley de empleo por hora, ¿verdad? Que se quitó porque se dijo, bueno, pues no provee los beneficios a los trabajadores que están bajo este régimen, que mejor lo quitáramos, pero no lo sustituyeron por nada para flexibilizar el empleo, laboral, sí. la fuerza laboral, especialmente estacional, ¿verdad? Las políticas monetarias y cambiarias. Las políticas monetarias, es decir, especialmente en los últimos meses, ¿verdad? Las decisiones que ha tomado el Banco Central en modificar la forma en que se acceden a los dólares por parte de los que lo necesitan, especialmente las empresas importadoras, exportadoras. Eso ha sido muy duro. Dicen luego, siempre se logra solucionar una vez que se discute con Banco Central, pero eso crea discrecionalidad, y eso es también uno de los temas que hablan. La discrecionalidad en los trámites, en que una persona pueda decidir y no sea un pedazo de papel, una regulación. Eso es una cosa fatal, ¿verdad? Para las inversiones, porque dicen, se crean favoritismos, entonces al nacional le van a dar más beneficios que a mí, que no me conocen, ¿verdad? Las invasiones de tierras. Y las invasiones de tierra, ustedes acuérdense que siempre en la descripción que se da al inicio, que Honduras tiene una buena dotación de recursos naturales y la gente quiere venir a invertir en alimentos, ¿verdad? Honduras está localizada en un lugar muy especial. Somos una cinturita en el trópico, entonces nosotros tenemos la capacidad de producir alimentos, verduras, frutas, legumbres tropicales que no tiene mucha otra gente. Estamos en un área muy privilegiada y muy cerca de mercados consumidores que les gusta beneficios de fruta fresca y verduras frescas, etcétera. Entonces, el poner invernaderos, tener una buena agricultura tecnificada, el poder tener procesos rápidos de exportación de verduras y frutas frescas, eso es
es algo como que nos encaja como ese zapato que desde el primer día encaja. Pero las invasiones están generando... Las invasiones están generando mucha incertidumbre, entonces no se puede invertir en una de las áreas que más rápido nos generarían no solamente trabajo, ¿verdad? Empleo, pero también nos generarían exportaciones. Sí. El otro tema es el cambio de los incentivos. Es decir, tenemos un proyecto de ley de justicia tributaria que quiere cambiar incentivos que algunos no han cumplido, pues que los quitan. Pero los que están creando generación de empleo y riqueza, que se mantengan los incentivos porque eso nos da competitividad a nivel regional. Sí, y lo que dicen, no dicen que no se deberían cambiar. Lo que dicen es que se quiere sustituir por dos regímenes no muy claros. Es decir, lo que es el RINDE, ¿verdad? Y la zona franca según esta nueva ley. Yo cuando lo leí en el proyecto de ley inicial, ¿verdad? Porque ahora hay un tercer régimen que todavía no es conocido por nosotros, por los ciudadanos. Entonces, que simplemente no está bien definido. Y cuando no está bien definido, las personas que vienen de afuera no saben, sus abogados no saben. Uno no sabe si la gente... Es arriesgarse a que el gobierno tome una decisión y realmente no genere los beneficios que se esperan para tener una competitividad a nivel regional. Vamos a hacer unos mensajes comerciales y regresamos ya en aspectos puntuales del por qué el clima de negocio tiene que cambiar en Honduras. El dato es patrocinado por AFP Atlántida. Recuerda que para cumplir tus metas de ahorro, educación, vivienda, salud, viajes y jubilación, tu mejor aliado eres tú. Yo creo que el programa está siendo muy enriquecido con la experiencia de Jackie en esta temática. Ya vimos todo lo que dijo el informe del Departamento de Estado para sus connacionales y demás. Ahora vamos a ver por qué se invierte en otros países, cuáles son las condiciones que dan otros países que realmente los hacen atractivos y que Honduras debería de imitar o ir mejorando sustantivamente, porque si no lo hacemos sustantivamente nos vamos a quedar atrás. ¿Por qué se invierte en otros países? Veamos la gráfica. Jackie. Son tres aspectos generales. Una es uno quiere diversificar el riesgo. No quiere diversificar, uno dice, bueno, si solamente tengo mi fábrica o todas mis operaciones en esta parte y esta se me inunda,
entonces yo voy a sufrir un daño catastrófico. Entonces yo quiero diversificar el riesgo, tal vez aquí cambian las leyes en esta parte, entonces quiero mover. Y esa es una de las razones principales, diversificar el riesgo. Otra es la ampliación de los mercados. Uno quiere expandirse a nuevos mercados, uno necesita vender cada vez más, ¿verdad? Entonces es más fácil muchas veces vender si tiene parte de la operación en otro lugar. Y el último es por los costos. Uno quiere poder mover ciertas operaciones a donde hay menores costos, ya sea por impuestos, por lo que se le pagan a las personas, por varios diferentes aspectos y también, digamos, por la creación de una integración vertical, se puede decir. Uno muchas veces quiere tener todas sus operaciones, tal vez empezaron todas en un lado, las quiere verticalizar toda la producción en un lado, toda la administración en otro también. Entonces, esas son como las tres grandes decisiones que toman los inversionistas cuando dicen voy a invertir en otra parte. ¿Cómo se atrae inversión a un país? Eso es interesante. Sí. Es decir, la ubicación de Honduras es estratégica en todos los sentidos y no la hemos potenciado como debe ser. Así es. La principal, sí, es nuestra geografía. No solamente dónde estamos, pero también que tenemos puertos, tenemos mares en los dos océanos más grandes con acceso marítimo a todos los mercados prácticamente. De veras estamos en una posición privilegiada. Luego tenemos todo un estamento legal, existe todo un estamento legal con sus regulaciones y reglamentos para las inversiones. No es que no tenemos. Pueden ser perfectibles, son mejorables, eso sí, pero sí existen. Entonces no estamos empezando en pañales cuando viene la atracción de inversiones. Luego tenemos tratados de inversión con muchos países del mundo. Creo que nosotros somos de los países más pequeños que tenemos mayor número de tratados comerciales, pero no los hemos potenciado. Y el tratado comercial más importante de veras es el DR-CAFTA. Nosotros fue un hito porque Estados Unidos ha firmado muy pocos tratados comerciales con el mundo. Casi todos los tiene binacionales y los tiene con mucha regulación y el nuestro era muy abierto. Entonces sí es una buena plataforma. Los dos participamos en ese tratado. Luego, la infraestructura. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros sí, pero ya existe una infraestructura. Tenemos para un país tan pequeño, tenemos 4 aeropuertos internacionales, tenemos puertos en los 2 océanos, tenemos un área de carreteras que sí unen a los puertos, ¿verdad? Tenemos 2 vías, especialmente desde el centro del país hacia el sur, 2 vías para llegar a la parte sur. Tenemos una buena conexión con nuestros vecinos y una buena relación comercial con nuestros vecinos, a pesar de que a veces tenemos diferencias ideológicas, se puede decir. Pero tenemos también en la parte de transporte logística, esto es lo que buscan ¿qué es la logística? Ya existen navieras, ya existe puerto, ya existe grúas, tienen áreas de almacenamiento frío, congelado, etcétera. Ya existen muchas de esas cosas. Claro, todo podemos ir creciendo y de veras uno de los grandes, hitos, es decir, grandes cosas que ha ocurrido últimamente, de veras fue la construcción del Canal Seco y la apertura de Palmerola, que ese es algo que nos puso en el mapa del mundo. No lo estamos y luego talento y recursos naturales. El talento. Siempre, claro, uno tiene que trabajar con las personas locales. Entonces, cuando uno analiza un mercado para invertir, uno dice, ¿qué tipo de persona hay ahí? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuánta gente en edad de trabajar? ¿Qué tipo de educación tienen? ¿Son saludables? ¿Son serviciales? ¿Tienen capacidad de trabajar? ¿Tienen dexteridad manual? Hay un montón de aspectos porque las inversiones vienen de todos de colores y sabores, como dicen, ¿verdad? Hay inversiones que quieren en un call center. Bueno, hay mucha gente que habla inglés, ¿verdad? Entonces, ese es y después, ¿cuáles son los recursos naturales existentes? Porque siempre muchas inversiones son inversiones en proyectos, no es inversiones financieras, ¿verdad? Pues aquí una de las grandes inversiones que se ha hecho últimamente son inversiones financieras. Se compra parte de un banco, se compra parte de una aseguradora, se compra parte de una compañía de bienes raíces o se asocia. Es una inversión financiera que hace algo, pero también hay inversiones en proyectos. Un proyecto existente en que yo voy a comprar tierra, voy a construir algo, voy a importar o construir máquinas, voy a entrenar gente, la voy a poner, voy a tener un centro logístico. Entonces, hay ese tipo de inversiones. Entonces la gente tiene que ver qué recurso humano y qué recurso natural existe también en el país. Y también el agua, que es muy importante.
Bueno, veamos, vamos a saltarnos un poco y nos vamos a atracción de inversión extranjera. ¿Por qué se necesitan los inversionistas extranjeros? Veamos esa firmina. Sí. Bueno, una de las cosas por las cuales uno dice, ¿por qué la inversión extranjera? ¿Por qué la necesito? En el aspecto que yo había puesto como el tercer punto, pero creo que es el más importante para Honduras, es la creación de empleos dignos. Los inversionistas extranjeros son más supervisados, se puede decir, en el aspecto laboral, porque tanto son supervisados por el Ministerio del Trabajo aquí local, pero a veces por sus ministerios de trabajo en sus países. Entonces, esa doble supervisión genera unas condiciones en que haya empleos dignos, empleos con todas sus prebendas sociales. Entonces, y para nosotros es una gran necesidad porque nosotros necesitamos generar empleo. No tenemos suficiente empleo y por eso es que se nos está yendo la gente. Fortalecimiento de la posición de divisas. Sí, claro, y ese es tu área, ¿verdad? Que tú hablas de eso a cada rato, ¿verdad? Que necesitamos dólares, necesitamos esa moneda dura para darle mayor fortaleza a nuestra economía, etcétera. Luego, la integración y fortalecimiento de cadenas de valor mundial es un tema que nos integra en esa globalización. Sí. Que nosotros nos volvemos parte de que nosotros podemos producir cierta parte, ciertos aspectos para otros. Es decir, nosotros hemos tenido por muchos años producción de partes de auto. Nosotros no hacemos el auto completo ni hacemos el caucho, pero nosotros hacemos la parte del cableado, ¿verdad? El cableado eléctrico, ¿verdad? Agarramos esas partes, esos insumos, acá se trabajan, ¿verdad? Se trabajan con diferentes aspectos que vienen, entonces, y se los enviamos a las compañías automotrices. Nosotros somos parte de esa cadena de valor, pero eso también, cuando uno trabaja así, también genera mejores formas de gestión. Le va enseñando a las personas en Honduras cómo gestionar mejor, cómo trabajar mejor, cómo ser más eficiente. Le va a enseñar sobre tecnologías nuevas, cómo nosotros podemos adentrarnos a las tecnologías nuevas, a las innovaciones. Toda esa parte del trabajo. Es un valor agregado sustantivo que deja para la producción hasta nacional. Y también porque le va dando a las personas una capacidad de ganar más. Una capacidad global. Sí, sí. ¿Qué aspectos claves analizan los inversionistas extranjeros? Aquí tenemos 5 aspectos claves. Retorno a la inversión, que es un tema que estamos sufriendo un poco, ¿verdad? Es que ese es el primordial. Yo siempre les digo, y a veces la gente dice, no, es la creación de buenos productos. No, le digo. Los inversionistas, la definición de un inversionista es que yo agarro mi dinero, yo arriesgo mi dinero, mi tiempo, mi reputación, etcétera, para generar un producto, un servicio que lo tengo que vender con un margen de ganancia para poder no solamente pagarme todos mis costos, pagar mis impuestos, pero también que me genere a mí un retorno a mi inversión. Si esa ecuación no se cumple, no hay inversión. Entonces, la inversión, la ecuación básica, como dicen, es el sí o el no. Sí. Después de ahí se ven otros aspectos, ¿verdad? La infraestructura y talento que lo vimos. Que es la infraestructura. ¿Qué tipo de infraestructura? Y aquí viene se puede ir mejorando? A las 4 áreas. Electricidad, la primera. Telecomunicaciones, que depende de la electricidad. Recursos acuáticos, de todo, desde el agua que uno saca para beber, para usar industrialmente, y las excretas también, todas las aguas residuales. Todo eso es todo el agua. Y después el concepto, es decir, el concepto global era telecomunicaciones, energía, telecomunicaciones, agua. Sí, esos son los principales. Entonces, ¿qué es eso? Que los aspectos que se miran, es decir, esos grandes aspectos que se miran, y la rentabilidad, que se mira para poder... el beneficio y el costo de la moneda. Tenemos que ver la independencia del Banco Central, que ya lo hablamos, y que yo particularmente creo que se debe mantener, se tiene que recuperar esa independencia. La política amigable a los inversionistas no es solo ser simpático con los inversionistas, sino que ser facilitador. Y niveles de corrupción y soborno. El combate a la corrupción, que es un punto fundamental. Para los inversionistas es un tema clave. Desde las casas matrices, de los países que vienen para ellos, este es un tema clave. Si no hay combate a la corrupción o hay mucha impunidad, no es un país atractivo. Ya aquí vamos finalizando. ¿Cuál es el mensaje claro que puedes dejar para el gobierno y en un año prepolítico que tenemos que darle importancia a este tema?
Bueno, una de ellas es continuar, especialmente el combate a la corrupción, es principal lo que habías dicho. Eso tiene que ser como una de las áreas principales de cualquier de nuestros candidatos y de cualquier gobierno. Tenemos que poder hacer más transparente, más ágil, más transparente, menos discrecional y que se hagan, es decir, mucho más clara todas las leyes. Con la digitalización se está haciendo mucho. Otro de los aspectos es que tenemos que tener un norte. Tenemos que definir qué es lo que nosotros queremos en inversiones. Nosotros decimos, ok, queremos que las inversiones creen 100,000 empleos. Tener algo, un enfoque. Si uno tiene un enfoque, entonces ya hace más fácil que uno ponga a trabajar a sus secretarías, en el caso de la administración del Ejecutivo, a sus secretarías. Y tenemos que aclarar ciertas leyes que continúan siendo un problema. La ley de quiebra es un problema para las inversiones y también los planes de arbitrios muy diferenciados entre las alcaldías. Entonces, porque las inversiones, la mayoría son locales, ¿verdad? Entonces, es eso. Pero el problema principal, y yo siempre le digo, tenemos que continuar trabajando, hacer las licitaciones de la generación y la transmisión de energía. Si nosotros no logramos solucionar ese problema, de veras, de una sola vez, no nos deberíamos estar enfocando en ningún otro proyecto de infraestructura prácticamente, excepto los que son críticos, como las represas para evitar inundaciones. Pero ese es el problema crítico para la atracción de inversiones en nuestro país. No podemos generar más inversiones, pues si no podemos de veras ofrecer eso como base a nuestras inversiones potenciales. Bueno, yo creo que ha sido un diálogo interesante. Jackie, como la ven, es una persona con mucha capacidad de conocimiento del tema, que valdría la pena hasta otro programa. Pero yo creo que queda en agenda del actual gobierno mejorar ese clima de inversión y realmente yo reconozco que Miguel Medina hace su esfuerzo de llegar a ciertos países, a ciertos empresarios de Asia, de Europa, inversionistas, pero las condiciones locales tienen que modificarse, las reglas del juego tienen que ser claras, tienen que ser transparentes, expeditas, de manera que realmente sientan que cuando llegan a Honduras tienen facilidades, tienen condiciones. Recordemos que somos una región centroamericana con países que están compitiendo con nosotros y que esos vienen con un checklist y van viendo. Y el tema de energía, como dice ella, que es uno de los primeros que tiene una X, porque no está solventado. Llevamos 3 años de este gobierno y todavía no solucionamos. Que viene de los gobiernos anteriores, es cierto, pero yo no puedo estar viendo para atrás. Tengo que ver el presente y tengo que ver el futuro para por lo menos crear esas condiciones. Yo particularmente creo que ese es un tema que debe ser prioritario. No estoy en contra de un tren interoceánico ni nada por el estilo. Yo lo veo eso a largo plazo. A corto plazo yo creo que la agenda del gobierno debe ser revisar muy bien esas condiciones de atracción de inversión, fortalecer la institucionalidad, tener un solo vocero, articular con todas las secretarías, articular con los gobiernos locales, de manera que realmente se vea que tenemos condiciones. Las universidades han puesto de su parte, han creado carreras técnicas, hay talento humano, hay talento bilingüe, hay infraestructura básica en carreteras, hay una cantidad de condiciones que debemos de potenciar, pero que no le estamos dando ese escenario en ese clima de inversión que lo tenemos nublado. Cuando a mí me preguntan clima de inversión, ¿por qué metemos el tema de clima? Lo tenemos nublado y a veces hay tormentas, pero no lo tenemos azul, claro, blanco, para que realmente vengan los inversionistas a Honduras. Jackie, te agradezco mucho, creo que ha sido un programa interesante, es un tema que a mí me apasiona y creo que podemos hacer mucho. Sí, Jackie, muchas gracias y estamos a la orden. Muchas gracias, y José cualquier Luis. consultoría, pues aquí está Jackie, miren. Sí, Buenas noches y los veo el próximo martes. Economía, finanzas, soluciones, propuestas nacionales, internacionales. El dato por José Luis Moncada.